Buenas tardes, gracias por su asistencia. Mi nombre es Jennifer Bustos, soy química y estudiante de la maestría en Ciencias Química, modalidad de investigación de la Universidad Nacional de Colombia. Y el día de hoy les voy a presentar el trabajo titulado Feromonas y hongos entomopatógenos para el manejo de Opsiphanes casina, Lepidoptera nymphalidae en palma de aceite. Este trabajo corresponde a una revisión y el contenido de la presentación involucra estos 4 puntos. Para empezar, tenemos que el manejo integrado de plagas es un mecanismo que busca controlar las poblaciones de plagas de manera sistemática y planificada, manteniendo el número de individuos o el daño causado por los mismos dentro de un nivel aceptable. Este mecanismo puede ser abordado desde la intervención sobre la plaga, la intervención sobre la planta o la intervención sobre el ambiente. En este escenario, el papel de la química ha estado asociado principalmente con el uso de sustancias que tienen un efecto tóxico en los individuos y regulan su población. Sin embargo, el papel de la química es mucho más amplio y significativo e involucra aspectos como el estudio de sustancias que intervienen en las dinámicas ecológicas, al igual que los factores que intervienen en su producción. Desde esta perspectiva, se buscan estrategias para el manejo integrado de plagas en el cultivo de palma de aceite. La palma de aceite de la esguinensis es una planta de la que se pueden obtener diversos productos, destacando el aceite de mesocarpio, que es el más consumido en el mundo. Colombia es el cuarto productor a nivel mundial. Pese a que esta planta se considera la oleaginosa más productiva, su rendimiento se ve seriamente afectado por la incidencia de plagas y enfermedades, las cuales pueden reducir la productividad a cero. Entre los problemas que aquejan actualmente al sector palmicultor, destaca la incidencia de la especie Opsiphanes casina, responsable de la defoliación. Este insecto pertenece al orden Lepidoptera, familia Nymphalidae, subfamilia Satyridae y presenta metamorfosis completa. Se encuentra que el estadio larval es el que realiza el ataque directo a la planta, alcanzando un consumo foliar de 300 centímetros cuadrados por larva. En cuanto al manejo actual, se emplean estrategias de control mecánico, etológico, biológico y químico. Sin embargo, no se realiza un manejo efectivo para esta insecta plaga en la actualidad. Al estudiar las características bioecológicas de Opsiphanes casina en el cultivo de palma de aceite y la esguinensis, se encuentra que los dos puntos clave para su manejo integrado son los adultos, estadio que realiza las posturas de huevos, y larvas, estadio que realiza el consumo directo de la planta. En este sentido, el estudio de los compuestos orgánicos volátiles que median la comunicación entre adultos, como la feromona sexual, al igual que el estudio de los enemigos naturales que atacan a las larvas, como los hongos entomopatógenos, resulta en un escenario bastante promisorio. Vamos a empezar con las feromonas. Las sustancias químicas que median la comunicación entre los individuos se conocen como semioquímicos. Las feromonas, por su parte, corresponden a las que intervienen en la comunicación entre individuos de la misma especie y son mezclas de compuestos orgánicos volátiles en proporciones y concentraciones específicas. Estas se clasifican a su vez de acuerdo a la función en la que intervienen. En el caso de las feromonas sexuales, estas son responsables de la comunicación sexual entre los insectos y son muy importantes para los lepidópteros debido a que inducen comportamientos estereotipados en ellos. Se encuentra que la que producen las hembras genera la estimulación de machos para la cópula y actúa a largas distancias, mientras que la que producen los machos favorecen la aceptación de la hembra para la cópula y actúa a distancias más cortas. Estas sustancias se producen en estructuras glandulares y son percibidas con las antenas. El estudio de las feromonas es un proceso complejo que se puede abordar desde 3 etapas principales, que incluyen extracción, identificación y caracterización y evaluación en laboratorio y campo. La extracción se puede hacer directamente de las glándulas haciendo la disección y usando solventes o estudiando el espacio volátil o head space que rodea al insecto, que puede ser head space estático utilizando la microextracción en fase sólida o head space dinámico empleando diferentes tipos de adsorbentes para la captura de compuestos orgánicos volátiles. Una vez aislado la muestra se debe hacer la caracterización y separación. Para ello se emplea la cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas y al detector de ionización de llama FIT. Adicionalmente se puede utilizar la técnica de electroantenografía para determinar si hay una respuesta electrofisiológica positiva por parte del insecto. En ella se utilizan las antenas de los insectos y se acoplan al sistema cromatográfico, encontrando que una diferencia de potencial negativo correlaciona con aquellos compuestos que tienen una respuesta positiva en el insecto. En cuanto a características estructurales, hay una relación bastante estrecha con la taxonomía. En el caso de lepidópteros podemos encontrar alcoholes estereocialdehídos de cadena larga lineal con una o dos insaturaciones, por otra parte estructuras poliinsaturadas con grupos epoxi y finalmente compuestos con ramificaciones tipo metilo, cetonas y alquenos terminales. En cuanto a la evaluación para insectos voladores, en laboratorio se emplean el esquema tipo túnel de viento que tiene flujo de aire continuo
y en un extremo se coloca el estímulo que corresponde a la feromona y en el otro los insectos y se evalúa su comportamiento. En cuanto a la evaluación y uso en campo, se puede hacer monitoreo y captura masiva empleando trampas para saber cómo está la población o para capturarlos, o se puede hacer interrupción de la cópula empleando dispensadores de feromona que confunden a los insectos e impiden que se comuniquen machos y hembras. Como ejemplo tenemos la captura masiva para Rhynchophorus palmarum en el cultivo de palma de aceite y tenemos interrupción de la cópula en el cultivo de papa para la captura de Thesia solanívora. En cuanto a antecedentes para Opsiphanes casina, tenemos los reportes para Opsiphanes imbire, que también es un insecto plaga de la palma de aceite, y para Biciclus aninana. Para estos insectos se encontró que es el macho el que produce la feromona y que sus estructuras corresponden a estos compuestos. Teniendo en cuenta la relación que hay entre taxonomía y características estructurales, es posible encontrar unos perfiles similares para Opsiphanes casina. Ahora, una vez abordado el tema de la feromona sexual, vamos a pasar a los hongos entomopatógenos. Estos organismos corresponden a hongos que inducen síntomas de enfermedad en los insectos, causando infecciones letales y regulando los niveles de población en la naturaleza. De los hongos que se han identificado como entomopatógenos, gran parte pertenecen al filo Mascomycota, el cual se caracteriza por presentar reproducción tanto sexual como asexual, encontrando que la mayoría de entomopatógenos están en su forma asexual o anamórfica. De estos Ascomycota, los que más se emplean como control biológico de insectos pertenecen al orden Hippocreales. Son patógenos cosmopolitas que se caracterizan por actuar por contacto, no requieren que el insecto lo ingiera, y lo que hacen es adherirse a la cutícula y por acción mecánica, enzimática y con ayuda de metabolitos logran colonizar el insecto y posteriormente matarlo. En cuanto al estudio de hongos entomopatógenos, también es un proceso largo y complejo que se puede abordar desde tres fases principales: aislamiento, identificación y conservación, cultivo y producción de propágulos y evaluación frente al hospedero. En la primera etapa, luego que tenemos identificado el hongo que queremos estudiar, se hace el aislamiento, purificación, caracterización morfológica y molecular que lleva a la identificación y luego se conserva. En Colombia este trabajo lo ha hecho el Centro de Investigación en Palma de Aceite Cenipalma, encontrando que los géneros Beuveria cordyceps y Metarhizium atacan a las larvas de Opsiphanes casina. Estos hongos son formas anamórficas del orden Hippocreales que generan la enfermedad de muscardina en los insectos y han sido ampliamente empleados para el manejo integrado de plagas de lepidópteros en cultivos de interés comercial. Una vez tenemos escogido lo que queremos trabajar, debemos hacer su cultivo. Principalmente se prefiere el método biotecnológico, ya que permite hacer un control de las condiciones. Y de acuerdo al estado de los sustratos, se puede emplear fermentación en estado líquido o sólido. Por otro lado, se debe escoger el tipo de propágulos, encontrando que el orden Hippocreales presenta conidios aéreos, blastosporas, conidios sumergidos y microesclerosios. Se ha reportado ampliamente que el uso de blastosporas como propágulos para el cultivo por fermentación en estado líquido tiene ciertas ventajas, como lo son la alta patogenicidad, ya que es el propágulo patogénico principal al interior del insecto. Por otra parte, se puede hacer un buen control de las condiciones de producción. Adicionalmente, hay un crecimiento abundante en poco tiempo y a bajo costo, y finalmente existe la posibilidad de escalamiento con el uso de bioreactores. Adicionalmente, durante el cultivo debemos hacer el control de concentración del inóculo, fuente de los sustratos, temperatura y pH, al igual que el análisis de producción de biomasa y evaluación microscópica de morfología, contaminantes y concentración. En cuanto a reportes para estos tres géneros, se encuentran como fuentes de carbono y nitrógeno principalmente sustratos orgánicos, y como condiciones se encuentran las que se reportan en esta sección. Finalmente, a la hora de hacer la evaluación frente al hospedero, el primer paso implica la estabilización de los propágulos. Generalmente se prefiere un método de secado que disminuya la actividad del agua. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que hay una gran cantidad de factores que afectan la susceptibilidad del huésped a la infección, como lo son la genética de la cepa fúngica, la presencia de otros microorganismos y el estado fisiológico y nutricional del insecto. En cuanto a los métodos, se puede hacer aplicación directa o aplicación sobre el sustrato. En cualquiera de los dos casos que se escoja, se debe hacer siempre una evaluación post-mortem para verificar que la muerte se debe a la acción del hongo. Finalmente, como conclusiones tenemos que tanto las feromonas como los hongos entomopatógenos resultan un escenario bastante promisorio para el manejo integrado de Opsiphanes casina en el cultivo de palma de aceite y la guinensis. En cuanto a la feromona sexual, es muy posible que la produzca el macho y que presente estructuras similares a la de los reportes previos para insectos de familia y subfamilia similar.
En cuanto a hongos entomopatógenos, se encuentra que hay 3 géneros, Beauveria, Cordyceps y Metarhizium, que lo atacan, y una posibilidad interesante sería la producción de blastosporas usando fel. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a sus preguntas.